Bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy explicaré resumidamente toda la cultura maya de Mesoamérica. Mi nombre es Israel Cruz Lara, el segundo F de la Secundaria Técnica 30. Comencemos. La cultura maya fue una civilización mesoamericana que se extendió por los estados de Yucatán, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Guatemala y Belice, ocupando así más de 300.000 kilómetros cuadrados, lo que hoy en día sería el tamaño exacto del país de Filipinas. Esta civilización empezó en el periodo denominado formativo, que abarcó el 2000 a.C. hasta el 2500 después de Cristo, donde se inició la agricultura basada en el cultivo de maíz, frijol, calabaza y chile, que con ayuda de la cultura olmeca se establecieron rutas comerciales, siendo una de las más importantes la ubicada en Franaj, costera del Pacífico, pasando por Tacalica-Baj, Cotzumalpa y el altiplano Camijayú. Justamente en el altiplano Camijayú fue donde se ubicaron sus grandes minas de jade, que junto a la obsidiana y las plumas del ave quetzal se convertirían en uno de los principales productos de exportación del mundo maya. El centro y el sur de las tierras mayas se caracterizó por tener una jerarquía muy bien organizada, permitiéndoles construir edificios como la pirámide de Danta, que es más conocida por ser la pirámide más grande del mundo en cuanto a volumen. Justo en estos momentos es donde la cultura empieza a usar a cerámica, cuyo principal uso fue para cubrir sus necesidades de almacenamiento agrícola y usarlas asimismo para su comercialización. También se han encontrado vasijas de cerámica colocadas en tumbas o sarcófagos que por sus superficies desgastadas nos pueden indicar que fueron usadas por los vivos antes de ser colocadas. La vestimenta maya está enfocada en los taparrabos, las faldas, las polleras, las sandalias, cintas y canilleras para los pies. De igual forma las pecheras, mantos, hombreras y collares para brazos y torsos y los gorros, coronas y cintas para sostener el pelo. La cultura tenía rasgos de belleza muy definidos. Algunos de estos eran la cabellera larga y decorada, la deformación de la cabeza, la práctica del estrabismo, la escarificación y la joyería de jade. En el año 292 después de Cristo, la cultura empezaría a usar la escritura, que en su totalidad usaba glifos o pequeños dibujitos que representaban palabras o algunas partes de la misma. Para este punto los mayas eran los auténticos profesionales en la astronomía, creando calendarios y un sistema de numeración para perfeccionar los ciclos agrícolas y los fundamentos de la mitología maya. El número más importante de la numeración maya para el mundo actual fue el 0, cuyo valor representaba que no hay unidades. Este número era necesario por la estructura del sistema posicional de los números mayas. A diferencia de otras civilizaciones, la cultura maya parecía no estar interesada en la ganadería y en la metalurgia, a pesar de sus grandes edificios, para no depender únicamente de un solo recurso. Lo único que hacían los mayas comúnmente era domesticar a los animales para sacrificarlos y de esta forma ofrendar su sangre. La práctica del sacrificio era una actividad religiosa supervisada por sacerdotes para venerar a diferentes dioses. Los métodos más comunes para el sacrificio eran la decapitación y el despeñamiento de víctimas atadas por escalera de los templos. En la cultura maya también se practicaba el juego de pelota, que consistía en un juego similar al voleibol en que los equipos se pasaban una pelota de un lado a otro utilizando únicamente la cadera. Este juego era considerado como simbólico, por lo que el equipo perdedor tenía que ser sacrificado por alguna de las opciones ya antes mencionadas. Alrededor de los años 950 y 1200 después de Cristo, la civilización empezaría en una decadencia poblacional, por lo que se intuye fue causado por guerras, sequías y enfermedades que finalizaron con la conquista española, dando así el fin de una de las civilizaciones más grandes de toda Mesoamérica. Y con este último acontecimiento finalizamos el podcast del día de hoy. Agradezco al profesor Chuy por incentivar este tipo de proyectos. Y recuerden, la historia es testigo de lo pasado, avisado de lo presente y advertencia del porvenir. Nos vemos en la próxima. Adiós.